Neville Goddard descubrió algo perturbador en las traducciones modernas de la Biblia. Una palabra había sido suavizada, domesticada, vaciada de su filo original. La palabra griega que el texto de Lucas usa cuando Cristo habla del hombre que golpea a la puerta del vecino a medianoche significa literalmente impudencia descarada. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque si tú creíste que manifestar era pedir bonito, esperar paciente, soltar el deseo al universo y aceptar lo que venga, entonces nunca tocaste el corazón del fenómeno. La impudencia descarada es el ingrediente que el mundo del sentido común odia, censura y ridiculiza, porque es el único que rompe el cerrojo del 3D. En septiembre de 1968, en una conferencia que muy pocos han escuchado completa, Neville pronunció estas dos palabras como quien revela un código antiguo. Brazen impudence, descaro sagrado, la audacia de seguir asumiendo lo que tus 5 sentidos juran que es imposible, la audacia de mirar al espejo y decir, yo soy lo que evidentemente no soy, y sostenerlo, y volver a sostenerlo, y seguir sosteniéndolo cuando el cuerpo tiembla, cuando la cuenta bancaria se ríe, cuando los amigos murmuran detrás de tu espalda. Esto que vas a escuchar es el umbral entre quienes manifiestan y quienes abandonan, y la mayoría abandona justo en la víspera. Neville Goddard era un hombre que había vivido el experimento en su propia carne. En 1933, sin $1 en el bolsillo, queriendo viajar de Nueva York a Barbados para ver a su familia, fue a su maestro Abdullah, el rabino etíope que le había enseñado a leer la escritura como psicología sagrada. Y Abdullah le dijo algo brutal, casi cruel. Le dijo, tú estás en Barbados. No vas, estás. Duerme esta noche en Barbados. Neville obedeció. Se acostó en su habitación de Manhattan e imaginó la cama caliente de los trópicos, el sonido del mar, el techo de la casa de su madre. Y al día siguiente regresó donde Abdullah, repitiendo lo que sus sentidos seguían declarando, que no tenía dinero, que el barco zarpaba pronto, que la lógica era implacable. Abdullah, sin levantar la mirada del libro que leía, respondió con esa voz que cortaba como bisturí. Neville, tú estás en Barbados. Y Neville lo entendió. Por fin lo entendió. Era una orden de habitar el estado, sin importar lo que el espejo del mundo reflejara. Era impudencia descarada. Era la audacia de rehusar el no que la realidad parecía deletrear. Días después, sin explicación lógica posible, llegó la carta, el boleto, la invitación, el puente de incidentes que su asunción había tejido en silencio, mientras él dormía en una cama imaginaria bajo un techo de palmas. Esto está documentado por el propio Neville, repetido en decenas de conferencias, sostenido como piedra angular de su enseñanza. Y aquí está la pista que muchos pierden. Lo que hizo posible aquel viaje fue el descaro de habitar lo imposible como si ya fuera real, y rehusarse a renegociar. Detente un momento, buscador. Quiero hablarte directamente, porque sospecho algo de ti. Sospecho que has intentado todo. Has leído los libros, has escuchado los audios, has hecho la lista de afirmaciones, has imaginado escenas, has dormido recitando frases, has pegado el papel en el espejo. Y al principio, algo se movió. Una chispa, una sincronía pequeña, un atisbo. Pero después, el mundo viejo regresó, denso, pesado, indiferente. Y tu fe se enfrió. Y tú, en el fondo, sin atreverte a decirlo en voz alta, te preguntaste, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que los demás manifiestan pero yo carezco de esa cosa, ese don, esa frecuencia? Quiero decirte algo que duele y libera al mismo tiempo. A ti te falta impudencia. Te falta ese descaro santo de seguir asumiendo cuando todo el universo material grita lo contrario. Te rendiste demasiado pronto, no porque seas débil, sino porque nadie te enseñó que la fase del aparente fracaso era exactamente el túnel donde la asunción se endurece en hecho. Eso es lo que Neville escribió en The Power of Awareness, aquel libro de 1952 que muchos llaman el Manual de la Ley. 3 palabras que deberías tatuar en la pared de tu psique. La asunción, si se persiste en ella, se endurece en hecho. Persiste. Persiste hasta que tu asunción se sienta más real que el mundo de afuera. Y cuando se sienta así, lo tienes.
inevitablemente, aunque el sentido común aún no lo vea. Para entender la dimensión exacta de lo que Neville llamó impudencia descarada, hay que abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Allí Cristo cuenta una historia pequeña, casi doméstica, que la mayoría de los predicadores reduce a una lección genérica sobre orar sin desfallecer. Pero Neville la leyó como lo que verdaderamente es, un manual de manifestación cifrado en lenguaje rabínico. Una viuda, un juez injusto, una ciudad cualquiera del mundo antiguo. La viuda carece de poder, carece de marido, carece de dinero, carece de padrinos. En aquella sociedad, ser viuda equivalía a ser invisible, ser nada. Y sin embargo, esta mujer va al juez una y otra vez, repitiendo la misma demanda. Hazme justicia de mi adversario. El juez la ignora. La viuda regresa. El juez la desprecia. La viuda regresa. Y así día tras día, semana tras semana, sin pausa, sin vergüenza, sin renunciar. Hasta que el juez, agotado, dice dentro de sí mismo aquella frase que Neville subrayó como la llave del texto entero. Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, le haré justicia a esta viuda, porque me agota con su descaro, porque viene continuamente y no me deja en paz. ¿Lo escuchas, buscador? La palabra que el griego original usa allí es la misma raíz que aparece en la parábola del amigo a medianoche, en Lucas 11. Anaideia, impudencia, descaro santo. La viuda fue escuchada porque cansó al juez con su impudencia, porque rehusó aceptar el silencio como respuesta final. Y Cristo concluye con una pregunta que tiembla a través de los siglos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe verdadera, según el texto, es esa impudencia de la viuda. Es regresar a la Asunción cada noche, cada mañana, cada vez que el mundo dice que no, hasta que la Asunción se vuelve la única realidad que tu mente puede sostener. Detente conmigo en este punto, porque aquí está la fractura donde casi todos caen. El sentido común, ese consenso colectivo que la sociedad llama madurez, te enseña a ser razonable, te enseña a aceptar la realidad, te enseña que insistir en lo que claramente difiere de tus circunstancias actuales es síntoma de desequilibrio mental. Si tú dices, yo soy próspero, mientras tu cuenta está en cero, el sentido común te llama delirante. Si tú dices, yo soy amado, mientras duermes solo, el sentido común te llama patético. Si tú dices, yo soy sano, mientras el diagnóstico aún figura en el papel, el sentido común te llama irresponsable. Y aquí, buscador, está el filtro. Aquí se separan los que manifiestan de los que solo leen sobre manifestación. Porque la impudencia descarada es, vista desde fuera, exactamente lo que el sentido común condena. Es habitar lo que evidentemente difiere del presente. Es contradecir al espejo. Es responder al mundo material con una afirmación interna que el mundo material aún no puede confirmar. Neville lo dijo con una crudeza que pocos repiten. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que aún se ve. La evidencia, fíjate bien, de lo que el ojo aún niega. Esa es la materia con la que el manifestador trabaja. Y trabajar con esa materia exige descaro, exige rehusarse a renegociar el término del contrato cada vez que el mundo presenta una nueva factura del fracaso. Cuando alguien se ríe de tu asunción, has tocado oro. Cuando alguien te pregunta si has perdido la cabeza, estás cerca. Cuando tu propia mente susurra que basta, que ya seas razonable, que regreses al pueblo de los que esperan poco, allí, exactamente allí, la viuda golpea de nuevo la puerta del juez. Allí, exactamente allí, la asunción comienza a endurecerse en hecho. Hay un patrón que Neville observó durante décadas, escuchando los testimonios de sus alumnos en las salas de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York. Un patrón que se repite con tal exactitud que parece coreografiado por una inteligencia oculta, y la mayoría de los buscadores lo confunde con la prueba de que la ley falla, cuando en verdad es la prueba de que está funcionando exactamente. Primer movimiento. Tú asumes. Sientes el deseo cumplido. Te duermes en la escena.
Te entregas al estado. Una corriente de calma te recorre. Sabes, en lo profundo, que algo se ha sembrado. Segundo movimiento. El mundo exterior parece confirmar. Pequeños signos, una llamada inesperada, un correo amable, una sincronía que te hace sonreír. Tú piensas, ya viene, está cerca. Tercer movimiento. Y aquí es donde casi todos caen. El mundo exterior parece retroceder. Lo que parecía cerca se aleja. Las puertas que se abrían se cierran. Los signos prometedores se silencian. Y peor aún, surgen obstáculos nuevos, problemas que antes no existían, voces que dudan, evidencias que insultan tu asunción. Esto es el corredor estrecho, donde la realidad antigua se desmorona para dar paso a la nueva. Es el momento exacto donde la viuda regresa al juez, donde el amigo golpea la puerta a medianoche, donde la impudencia descarada hace su trabajo invisible. Si tú resistes este tercer movimiento, si tú rehusas aceptar el aparente regreso del estado anterior, la asunción se cierra como un cerrojo, y nada en el universo material puede impedir su cumplimiento. Pero si en este punto tú dices, basta, si tú concluyes que la ley ha fallado, si tú regresas a la queja, al miedo, al pequeño yo que pide migajas, el ciclo se interrumpe. Tú firmaste, con tu rendición, la cancelación del contrato. Y mañana, cuando el viejo deseo regrese, tendrás que comenzar de nuevo, desde cero, pagando otra vez el precio del descaro que la víspera se rehusó a sostener. Volvamos a Abdullah, ese rabino misterioso que enseñó a Neville durante 7 años en una habitación pequeña de Nueva York. Porque hay una segunda escena, menos famosa que la de Barbados, pero quizás aún más reveladora del corazón de la impudencia descarada. Neville cuenta que llegó un día donde Abdullah, frustrado, casi humillado, diciendo que llevaba meses asumiendo un estado y nada se manifestaba. Abdullah lo miró con una mezcla de paciencia y ternura severa y le hizo una sola pregunta. ¿Has dormido cada noche en el estado, sin negociar, sin renegociar, sin pedirle al mundo que confirme antes de dormirte? Neville titubeó. Abdullah lo supo de inmediato. Le dijo, estás asumiendo durante el día y deshaciendo durante la noche. Estás construyendo en la vigilia y demoliendo en el sueño. La cama es el altar, hijo. Lo que tú piensas al despertar y lo que tú asumes al dormir, eso es lo que el mundo te devolverá, sin excepción, sin demora arbitraria, sin error. Y Abdullah le impuso una disciplina brutal, 6 meses, sin negociar, sin abrir la puerta a la duda al acostarte. Cada noche, sin falta, dormirás en la asunción cumplida, aunque hayan pasado 3 meses y nada visible haya cambiado, aunque hayan pasado 5 meses y todo parezca peor. La impudencia descarada es un hábito tatuado en el sistema nervioso por la repetición persistente. Neville obedeció, y aquellos 6 meses, según su propio testimonio, lo cambiaron para siempre. Comprendió en su carne que la realidad obedece exclusivamente a la asunción sostenida sin renegociación. Comprendió que el universo responde al estado habitado con descaro hasta que el estado se vuelve invisible, natural, no negociable. Es decir, hasta que se vuelve quien tú eres. Hay un detalle que Neville mencionó en pocas conferencias, casi como al pasar, pero que para los oídos atentos vale más que muchos libros enteros. Lo dijo así: la impudencia descarada es un acto de identidad asumida. ¿Qué significa esto? Significa que tú estás simplemente rehusándote a identificarte con la imagen vieja. Estás diciendo, en silencio absoluto, esa imagen ya no es yo. Ese hombre sin recursos ya no es yo. Esa mujer abandonada ya no es yo. Ese cuerpo enfermo ya no es yo. Y al rehusar la identificación, vacías el espejo viejo de su poder. Por eso Neville insistía tanto en la frase «yo soy». Es la firma del ser. Cuando tú dices «yo soy próspero», estás declarando una identidad. Y cuando esa declaración se sostiene con la impudencia de la viuda, sin importar cuántas veces el juez interior se rehúse a escuchar,
llega un momento donde la mente subconsciente se ve obligada a elegir entre dos identidades contradictorias, y elige la que se ha asumido con más constancia. Aquí está el secreto que muy pocos te dirán. La impotencia descarada agota a la versión vieja de ti mismo, la cansa, la vacía, la deja sin combustible psicológico para seguir reclamando el trono. Y cuando esa versión vieja muere de cansancio, la nueva aparece naturalmente en el escenario externo, porque ya está reinando en el escenario interno desde hace tiempo. Por eso, buscador, cuando el descaro te parezca difícil, recuerda que estás simplemente cansando a un fantasma hecho de hábitos mentales viejos, y todo fantasma, por persistente que parezca, termina cediendo ante la luz que rehúsa apagarse. En el libro The Law and the Promise, publicado en 1961, Neville recopiló decenas de cartas de alumnos que habían manifestado lo aparentemente imposible. Y en el prefacio de aquel libro escribió una frase que merece pausar todo lo que estás haciendo y leerla despacio. Escribió con esa precisión británica que era su sello, que la imaginación humana es la fuente del milagro, y que el milagro requiere la audacia sostenida de creer que ya está hecho. La audacia, esa palabra, audacity en inglés, hermana semántica de impudencia, hermana de descaro, hermana de aquella viuda que cansó al juez sin temor. Y allí, escondido entre los testimonios, Neville cita una y otra vez el mismo fragmento de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La palabra clave es creyendo. En el griego original, pisteuntes, un participio presente activo que indica una acción continua. Creer mientras pides. Creer mientras esperas. Creer mientras el mundo dice que no. Creer continuamente, sin pausa, hasta que la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en el aire que respiras. Esa continuidad de creencia es la impudencia descarada. Esa continuidad separa al alumno del maestro. Y esa continuidad nace en la noche del aparente fracaso. Nace cuando todo conspira para hacerte abandonar. Y tú, contra todo el sentido común del planeta, sigues asumiendo en el silencio interno de tu propia conciencia. Neville lo decía con una sencillez que dolía. El cumplimiento es inevitable cuando la asunción se sostiene. Inevitable. Esa palabra debería bastar. Pero el ser humano necesita escucharla 1000 veces porque la duda, ese parásito antiguo, regresa con uniformes nuevos cada amanecer. Y por eso la imprudencia descarada es una práctica que se renueva cada noche. En el altar de la cama. En el momento exacto antes de cerrar los ojos. Si has llegado hasta aquí, comparte en los comentarios qué estado estás asumiendo esta semana. Quiero leer cada uno. Y suscríbete al canal para acompañar este camino con más buscadores, que también escogieron el descaro sagrado. Ahora bajemos del cielo de las parábolas al suelo concreto donde tú vives, porque conocer la impudencia descarada es apenas el comienzo. Hay que practicarla. Y la práctica, como toda disciplina, tiene una arquitectura precisa que Neville ofreció a sus alumnos sin adornos místicos innecesarios. Primer paso. Define el estado interior del que ya tiene lo que deseas. ¿Cómo respira? ¿Cómo camina por su casa? ¿Qué siente al despertar? ¿Qué tono tiene su voz al hablar con el mundo? Tú asumes estados, y los estados, como ríos invisibles, arrastran las cosas. Segundo paso. Construye una escena breve, una sola, que implique inevitablemente que el deseo está cumplido. La escena posterior, cuando ya es viejo, cuando ya es normal, cuando ya nadie celebra, porque ya nadie duda. Esa naturalidad es la firma de la asunción cumplida. Esa naturalidad es lo que el subconsciente registra como hecho. Tercer paso. Cada noche, sin excepción, antes de dormirte, entra en esa escena. Habítala desde dentro. Siente el aire. Escucha el sonido. Toca lo que toca tu mano en ese momento. Y duérmete dentro. Que el último gesto del día sea el cierre suave de los ojos dentro del estado. Cuarto paso, y aquí entra la impudencia descarada. Cuando despiertes
y el mundo te presente la evidencia opuesta, simplemente repite, en silencio, una frase que te ancle. Yo ya soy, yo ya tengo, está hecho. Y sigue tu día como si fuera verdad. Y la noche siguiente regresa al altar. Y la siguiente, y la siguiente. Quinto paso. Cuando aparezca el tercer movimiento del ciclo, ese aparente regreso de lo viejo, redobla, eleva el descaro. Allí está la viuda más necesaria. Allí el juez está más cerca de ceder de lo que tú imaginas. Y cuando cede, cede totalmente. Y el cumplimiento entra en tu mundo con la misma naturalidad con que entra el sol cada mañana, sin pedir permiso, sin negociar, sin explicarse. Y así, buscador, llegamos al umbral. Has escuchado la palabra que tradujeron mal. Has visto a Neville obedecer a Abdullah en una cama de Manhattan que se transformó en cama de Barbados. Has reconocido tu propia historia de fracaso aparente. Has entendido la parábola de la viuda como un manual cifrado. Has observado el ciclo donde casi todos caen. Has recibido el protocolo concreto del descaro sagrado. Lo que sigue te pertenece a ti. Esta noche, cuando apagues la luz, cuando tu cabeza toque la almohada, una decisión silenciosa se firmará dentro de ti. O entras al estado y duermes en él como la viuda que regresa al juez sin pedir permiso, o renuevas la firma vieja del que pide migajas y se conforma con sobras. Si has llegado hasta aquí, hasta esta última frase de un video que muy pocos completan, algo en ti ya escogió, algo en ti ya está cansado de la versión pequeña, algo en ti ya intuye que la impotencia descarada es el derecho de nacimiento del yo soy, ejercido con la dignidad de quien sabe lo que es y rehúsa, con dulzura inquebrantable, ser otra cosa. Y entonces, cuando el mundo viejo regrese mañana con su cuenta de evidencias, tú responderás con esa sonrisa interior que el descaro santo regala a quienes ya cruzaron el umbral. Responderás como respondió la viuda, como respondió Neville, como responde cada noche en el silencio del altar interior todo aquel que ha entendido que la asunción persistida es ley, no súplica. Tu desafío de esta noche, cierra los ojos dentro del estado deseado y duérmete allí sin pedir confirmación al mundo. Mañana en los comentarios cuéntame qué sentiste y comparte este video con alguien que necesite escuchar la palabra que tradujeron mal, porque la viuda regresa al juez esta noche y el juez, aunque ni teme a Dios ni respeta a hombre alguno, ya empezó a ceder.